Muy bien, pues vamos allá. Buenas de nuevo, porque para vosotros es otro día. Buenos días de nuevo. Continuamos con este tema 14, con esta primera fase de la dictadura. Recordad que hemos visto el punto 1, donde hemos visto un poco el carácter general que tenía el régimen franquista, cómo era un régimen dictatorial, en qué apoyos, cuáles eran sus apoyos principales, qué actitud tenía la sociedad frente a él, cuáles eran esas familias del régimen, y luego hemos visto la actitud de España frente a la Segunda Guerra Mundial. Ese paso de la neutralidad a la participación y luego vuelta obligada, digamos, a la neutralidad, y hemos dejado a España en una situación muy complicada de haber apoyado a los que han perdido la guerra. Por lo cual, ¿ahora qué hacemos? Ahora que yo, todo eso como tú dices, no, yo esto, y al final eso, no, y ahora qué hago yo, ahora me quedo con el al aire, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo salva la situación Franco? ¿Qué hace Franco? ¿Qué ocurre en este tiempo, ¿no? Del 45 en adelante, ¿no? Del 45, esos 5 o 6 años siguientes, la consolidación del franquismo, se llama el punto 4. Está mal, por cierto, el libro pone consolidando el franquismo del 39 al 51, por eso lo pongo ahí tachado, no es del 39, es del 45, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay una necesidad, punto 1, de un cambio de imagen. Franco sabe que dice, yo, esto no puede ser, y yo. Bueno, Franco no diría, y yo, pero no, sí, no, porque era gallego, no era andaluz. Pero bueno, en una traducción del gallego al andaluz, Franco dice, Quillo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Le tenemos que dar un cambio de imagen al régimen porque nos hemos quedado solos, nos hemos quedado con el al aire, ¿entiendes? Porque entonces, ¿qué hacemos? Porque Alemania ha sido derrotada en el 45. Entonces hay que distanciarse de ese fascismo. Yo sí, yo a mí me gustaba Alemania y Italia, pero no tanto. Yo era fascista, pero no tanto. Yo he apoyado a esta gente, pero no mucho, no mucho. ¿Me estoy explicando? Es una actitud lógica, ¿verdad? Para que tú entiendas cuál es la cosa, la cuestión, ¿no? De la que estamos hablando. Hay que distanciarse del fascismo porque el fascismo ha sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial y nos hemos quedado solos en Europa como única potencia, como única nación fascista. Entonces, estamos solos, ¿entiendes? Y esto no puede ser. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? Hay que hacer un restyling, ¿no? Digamos, hay que hacer un nuevo discurso oficial. Y se diseña un nuevo discurso oficial, ¿no? Vamos a diseñar cómo nos vamos a vender a partir de ahora. Estoy hablando en boca de Franco, del rey. ¿Cómo nos vendemos? Bueno, pues se crea ese nuevo discurso oficial y se decide. Dice, mira, nosotros vamos a ser, ahora mismo, vamos a ser muy católicos, muy conservadores y anticomunistas. Y estoy obviando la parte fascista, ¿vale? Ser muy católico no tiene nada en contra de la Europa actual. La Europa actual tiene ciertos visos todavía de conservadurismo, una Europa tradicional, donde hay zonas muy católicas, la misma Inglaterra, el mismo Reino Unido. Bueno, no está nada mal ser muy católico. Ser tradicionalista tampoco tiene nada malo. Bueno, las tradiciones, Europa es muy amiga de las tradiciones. No tiene. Y soy anticomunista. Bueno, pues está muy bien porque está la URSS, que justamente después al final de la Segunda Guerra Mundial comienza ahí la cuestión de la Guerra Fría, que ya empieza la cuestión ahí a ver, bueno, pues esto, vale, hemos vencido a Alemania, pero ahí hay una mole rusa comunista que, bueno, que han demostrado que tiene un poder fortísimo, ¿verdad? Bien, pues si somos muy católicos, muy tradicionales y muy anticomunistas, no somos fascistas, pero no estamos renunciando a casi nada de nuestro régimen. Entonces, esta es el lavado de cara que se le da ahora al régimen de Franco. ¿Vale? Y además evolucionaremos en su momento a una monarquía. ¿Cuándo? No sé, cuando yo decida, cuando yo quiera. Eso lo dice Franco, esto es así, ¿eh? La ley de sucesión que se firma en el 47, que se hace un referéndum y todo, y va toda la gente a votar y sale un 98% que sí, pero el primer gran pucherazo de la dictadura. Las listas estaban hechas y las papeletas estaban ya recontadas antes de que se hiciera, por supuesto, el referéndum, ¿no? Esto es graciosísimo. Pero bueno, entonces con esta ley de sucesión del 47 se decide oye, que vamos a evolucionar a una monarquía, ¿eh? Ya sí eso. Ya veremos cuándo, pero que está en nuestra intención. Esto es así, ¿eh? En nuestra intención está evolucionar hacia una monarquía y Franco tiene el poder de decir quién será la sucesión, quién será el monarca. O sea que tenemos ahí tenemos la intención, ¿vale? Y esto es un poco ese lavado de cara
que se le da al régimen, ¿vale? Católicos, conservadores, anticomunistas y demás evolucionaremos hacia una monarquía. ¿Cómo se concreta esto? Pues con una marginación del elemento más fascista del gobierno o de la cúpula del gobierno, de la cúpula de poder. El elemento más proclive al fascismo era el partido falangista, la falange. Entonces, se marginan los elementos falangistas, el poder falangista y los signos evidentes del más parecidos o más de acuerdo con el fascismo, como el propio saludo con el brazo en alto, pues se anula. Ya no es saludo, sabéis que era el saludo oficial del régimen, pues ya no se anula, ¿de acuerdo? Ya no es el saludo oficial, ¿de acuerdo? Se abandona. Esas son las consecuencias que trae, o algunas de ellas que trae este lavado de cara. El régimen siempre mantuvo su orientación totalitaria, ¿vale? Pero bueno, con este lavadito de cara pues intenta ir, en cierto modo, alejándose de ese fascismo. A pesar de todo, siguió habiendo un boicot diplomático, porque claro, Europa tampoco se chupaba el dedo, y había condenas internacionales. Pero a pesar de este boicot diplomático y de esas condenas internacionales, el régimen no abandona, por supuesto, su carácter totalitario. Pero bueno, ha dado ciertas muestras de que quiero abandonar un poco el extremo fascismo, ¿vale? Bueno, pues estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bien, esa era la necesidad de ese cambio que había. ¿Qué ocurre con este boicot internacional? ¿Cómo son estos años de boicot internacional? ¿Quién actúa ahí? ¿Qué cosas ocurren? ¿Vale? Bueno, pues lo que ocurre es que nos cierran las puertas de Europa. Europa, acabada la Segunda Guerra Mundial, ha creado la organización, la ONU, las Naciones Unidas. Se crea ahora en el 45 y España queda excluida de la ONU. Mira, tú mejor no vas a entrar. Tú eres como ocurre ahora un poco con la Unión Europea, con Turquía, que estamos ahí, que sí, que no, porque con la cuestión de la pena de muerte, en fin, bueno, pues. Las Naciones Unidas dice, mira, va a ser que no. Va a ser que tú, España, no vas a entrar. Francia nos cierra la frontera. Es la frontera natural hacia Europa. Quitando Portugal, con Portugal tenemos una relación con este hombre Antonio de Oliveira Salazar, este hombre que tenía bueno, pues no se llevaba mal, tenía una relación ahí con Franco, bueno, ni buena ni mala, de respeto, digamos, ¿verdad? Pero Francia, nuestra frontera natural con Europa es Francia, Francia republicana y vencedora además del fascismo, por supuesto, nos cierra la frontera. Bien, el régimen franquista fue explícitamente condenado por las recién creadas Naciones Unidas y nos excluyen, ¿vale? No nos permiten la entrada. España entra en una etapa, por supuesto, de aislamiento, ¿vale? Y de rechazo internacional. Internacional, no solamente europeo, ¿vale? Esto tiene unos ecos claros y unas consecuencias claras en la economía. Francia cierra sus fronteras. Las Naciones Unidas, en el 47, en el 46, empieza a recomendar que los embajadores empiecen a salir de España, ¿vale? Esto es rechazo internacional, aislamiento total. Los embajadores empiezan a abandonar España y no queda aquí uno. Los embajadores, digamos, de las potencias importantes, internacionales, etc. Y abandonan, ¿vale? Los embajadores se van. ¿Qué más cosas? Claro, ¿cómo presenta el régimen franquista este rechazo internacional frente al pueblo, frente a España, frente a la gente que estaba en la calle y que gracias a la censura y a la manipulación de los medios de comunicación, por supuesto, no tenían ni idea de esto, o la información que le llegaba era cómo el régimen quería presentarla? ¿Cómo la presenta el régimen? Pues como una maniobra extranjera, judeo-masónica, para acabar con el régimen franquista, bla, bla, bla. Y bueno, pues esto se hace así, ¿no? Era para desprestigiar al país. De hecho, se organiza una manifestación que es multitudinaria a favor de Franco y, bueno, pues un poco para fortalecer el régimen. España, durante esta época, está el Plan Marshall, que es Estados Unidos ayuda a la reconstrucción de Europa. España no ve ni un duro de ese Plan Marshall como consecuencia de este aislamiento internacional. No recibe ningún tipo de ayuda y además también es excluida de la recién creada también OTAN. La OTAN se crea en abril del 49, ese Tratado del Atlántico Norte, y pues, tampoco entramos. No hemos entrado en la OTAN,
no hemos entrado en las Naciones Unidas, no vamos a participar del Plan Marshall y nos estamos comiendo los mocos. Hago las cosas que dices, Nacho, ¿vale? Entonces está la cosa mal, está la cosa muy mal. Esta es la situación de estos años de boicot internacional. No Naciones Unidas, no OTAN, no Plan Marshall, y por supuesto todo ha sido una maniobra extranjera para desprestigiar el país. Ciudadanos, no creáis nada de lo que os dicen, ¿vale? Esto es como se vende dentro de España por el régimen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa ocurre para salvarnos la vida? Porque con la economía que tenemos nosotros en los años 40, en los años 40 es una década, la década del hambre, pobreza, por supuesto, contrabando, extraperlo, autarquía, la economía es un desastre en los años 40. Y la gente pasa hambre de verdad. Pero hambre de verdad, hambre de verdad, que yo tengo testimonios verdaderos de mis padres. Pues, por ejemplo, mi padre estaba un poco mejor, porque su padre tenía un trabajo un poco mejor que le permitía mucho contrabando y mucho extraperlo. Mi abuelo tenía un trabajo, no voy a dar más datos, pero estaba en una empresa que podía, que se dedicaba en cierto modo a la alimentación y a tal. Entonces, mi padre estaba bien situado porque su padre, su jefe, le daba muchas veces pues este extraperlo que hacía. No así mi madre, cuyo padre, mi abuelo materno, era funcionario del Estado, entonces ahí no se podía menear. Y lo pasó mal. Mi madre a mí me habla del hambre, me cuenta anécdotas que yo recuerdo con muchísimo cariño del hambre que pasó mi madre en la posguerra. Mi madre católica 100%, tradicionalista y de derecha y de Franco absolutamente, pero absolutamente. Y mi padre ya ni te cuento. Pero mi madre pasó mucha hambre. Y mi padre también pasó un poquito menos, pero ahí en los años 40 era... ¿Qué cosa nos salvó, Nacho? Que te enrolles. ¿Qué cosa nos salvó? Nos salva la Guerra Fría, hermano mío. La Guerra Fría es lo que te salva. Mira, a partir del 47 tenemos un nuevo contexto internacional. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como tú sabes de sobre, si no te lo cuento yo, se forman dos bloques, digamos. No es que se formen formalmente, pero se constituyen, hay dos partes, digamos, muy diferenciadas. Oriente, con el comunismo, principalmente la URSS, y Occidente, con las democracias y la libertad, principalmente Estados Unidos. Y son dos grandes potencias que han quedado empoderadas después de la derrota de Alemania, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial. Pero son totalmente antagónicas. Comunismo, Rusia, con democracia, Estados Unidos. Y esto se concreta pues en esa Guerra Fría. Una Guerra Fría es un concepto económico, político, social, de poder, sobre todo mucho de economía. No se dispara un tiro, pero de espionaje, bueno, es también un tema para profundizar todo lo que queráis. En esa Guerra Fría, en ese contexto, pues claro, Europa, Occidente, digamos, el bloque de Occidente, ve a España como un aliado contra el comunismo. España tiene una situación geopolítica, sobre todo para Estados Unidos, que es bastante buena, ¿no? Ahí en el estrecho, a las puertas de unas costas, muchos kilómetros de costa hacia el Mediterráneo, primer país cuando cruzas el Atlántico, sin contar Reino Unido y Portugal, el primer país a cruzar el Atlántico es España. España es claramente anticomunista, por tanto antibloque oriental, anti la URSS, tiene una vocación totalmente anticomunista. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Forzar en España ahora la democratización para que ya no sean fascistas y meternos ahora, para forzar en España la democratización, hay que meter allí los tanques y hay que meter allí la aviación? Esto está hablando de Estados Unidos, ¿vale? Imagínate, y el bloque occidental de la Guerra Fría. ¿Qué nos conviene más? ¿Meternos ahora en un conflicto para forzar la democracia en España o tener en España, hacer algún que otro acuerdo con España, tenerlo contento y tener en España un aliado claro contra el comunismo? Dicho, ¿vale? Bueno, pues esta es la cuestión. Esto es lo que te explica el punto 4.3 con alguna que otra fecha que habrá que ver. A partir del 47, ese nuevo contexto internacional, la Guerra Fría, con esos dos bloques antagónicos, Estados Unidos y la URSS. Y entonces la visión internacional, lo que pensó Estados Unidos de nosotros, pues es un buen aliado contra el comunismo y que es mejor eso que forzar su democratización, por lo que te acabo de decir. Y entonces, poco a poco, qué curioso, hay una aceptación internacional del régimen franquista. Poco a poco la gente va diciendo, bueno, no sois tan malos, no sois tan malos. Esto todos son intereses económicos, políticos, toda la historia siempre igual.
Pues donde dije digo, bueno, pues ya no me quedas tan mal, ya no te quedas tan aislada, España y Franco, ya no te rechazo tanto, ¿vale? Estados Unidos presiona a favor de España para que no haya tantas sanciones, tantas condenas, y finalmente en el 1950 empiezan a regresar los embajadores que se habían ido en el 47, dice Naciones Unidas, bueno, ¿qué te iba a decir? Que los embajadores que quieran volver pueden ir volviendo, ¿eh? No hay, bueno, va donde, venga, hombre, no irse tanto, venga, va a volver. Y los embajadores van volviendo en el año 50 a España, en 1950. Esto culminará, no viene en este punto, lo veremos más adelante, en el año 53 se firman los pactos de Madrid o los acuerdos de Madrid, que es donde Estados Unidos implanta en territorio español las 4 bases militares que tenemos todavía actualmente, a cambio de dinero, de cambio de ayuda militar y sobre todo a cambio de pasta, a cambio de mucho dinero, que termina de introducir a España en el ámbito internacional y realmente le salvan a Franco, esto le salvó la vida al régimen, a España y por supuesto a Franco. ¿Vale? Entonces, esto sería como la Guerra Fría salva al franquismo. El punto 4.4, que es la institucionalización del régimen, es un punto por el que voy a pasar rápido. Preguntar el examen, porque esto no, yo no sé el examen, ni yo sé ni cómo va a ser, ni qué tipo de examen vamos a hacer, y probablemente no te lo haga yo. Probablemente lo diseñe Santiago, pero si yo te tuviera que hacer un examen sobre la dictadura, es que este punto, te lo digo así de claro, no te lo preguntaría. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque no me apetece nada corregir la institucionalización del régimen franquista. Y es que es un rollo, ¿vale? Te lo digo más claro, te lo digo en chino, un loyo, no quiero, paso de tener que corregir esto. No obstante, como en selectividad puede caer, pues hay que darlo. Mira, la institucionalización del régimen, toda la idea que tiene Franco en su cabeza, es una idea muy clara, ¿cómo la lleva, cómo la concreta? ¿Cómo le da una forma oficial? ¿Cómo la oficializa? Pues eso, cómo le da una consistencia oficial? ¿Cómo consigue Franco darle a su régimen, a toda su idea de Estado, un carácter de institución, o sea, de algo asentado? ¿Cómo consigue darle legalidad jurídica a toda la idea que él tiene en su cabeza? Bueno, pues un tío listo. Mira, Franco tiene, para mí, muchos defectos, muchas debilidades que a mí me gusta mucho comentar, pero también tiene muchos dones, muchas virtudes que también hay que comentarlas, porque y es un tío muy pragmático, muy práctico, muy técnico, muy todo controlado, todo siguiendo una serie de pasos, y eso le aporta muchísimos beneficios. Y entonces él hace pues todo un aparato político y jurídico para su régimen. Y no lo hace mal. Principalmente lo hace como institucionaliza su régimen. Pues mira, principalmente con 7 leyes fundamentales. Vuestro libro, en este cuadrito que os he puesto aquí al lado, que está sacado de vuestro libro, hoy vienen 5 leyes. En realidad, muchos textos hablan de las 8 leyes fundamentales y realmente son 7. Bueno, ¿por qué? Son 7. Mira, el cuadrito que os he puesto, creo que os he, en el esquema, eso tiene un cuadro. Lo que está ahí en un recuadro, eso no viene en vuestro libro. Es un poco una aclaración que yo os hago. Estas 7 leyes fundamentales son 8 en realidad si contamos con la ley de sucesión que se hace en el 77, que es la que regula un poco cómo se pasaría a la democracia. Con Franco muerto ya, estamos hablando del 77. Pero se considera, algunos textos la consideran la 8ª ley fundamental que nace, digamos, del régimen franquista, porque esa ley de sucesión nace de que ha habido un régimen dictatorial. Entonces, son 5 leyes fundamentales, esas que tenéis ahí, el Foro del Trabajo, que se hace en plena guerra civil, la ley constitutiva de las Cortes, que la vamos a ver un poquito ahora, el Fuero de los Españoles, que son los derechos que tienen los españoles, ¿cómo? Muy poquito, todo por supuesto subordinado al régimen y a Franco, la ley de referéndum nacional, que simplemente decía que Franco podía pues, someter a consulta a las cosas que le diera la gana y con los pucherazos que le diera la gana, por supuesto. Y yo me río porque los vídeos hay que hacerlo un poquito, si no esto es un rollo. Son hechos históricos, los otros pucherazos y las cuestiones son siempre basándonos en datos concretos. Y la ley de sucesión, que es la que acabamos de ver, que es la que establece que el régimen dictatorial tenía vocación de convertirse en una monarquía cuando Franco
viera oportuno, ¿no? O viera la ocasión. Entonces, esas son esas 5 leyes, más otras 2 que faltarían ahí, que es la Ley de Principios del Movimiento Nacional del 58, que establece las bases ideológicas del régimen, y la Ley Orgánica del Estado, que se hace en el 66, que un poco regula el sistema político, ¿vale? Bien, ¿cómo son las Cortes Españolas? Bueno, pues las Cortes Españolas no tenían representación democrática. Las Cortes Españolas, por llamarlo de una forma, estaban elegidas por el poder, designadas por el poder, no por representación, quiere decir que no nadie votaba, no eran elegidas por el pueblo, ¿vale? El pueblo no votaba para elegir a sus representantes, como hoy hacemos, ¿no? Que tú votas o el año que viene votarás y eliges a Pedro Sánchez, a Casado, a Iglesias, a Abascal, a Irene, a Ciudadanos, al que tú quieras, ¿verdad? Pues no era así. Había unas cortes donde se discutían los problemas, pero estaban designados por el poder, por Franco, ¿de acuerdo? Sus miembros se llamaban no diputados, se llamaban procuradores. Bueno, pues eran designados al poder y había estos procuradores, los ministros, los que formaban el gobierno, pues había miembros del Consejo Nacional del partido oficial y del sindicato oficial. ¿Vale? Digamos que estaba todo, no había, aquí lo que te está explicando es que no hay una separación de poderes que tú conoces perfectamente, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que estaba todo ahí remezclado como buen régimen fascista, dictatorial y autoritario, todo bien sin separar, porque todo estaba, digamos, centralizado en la figura de Franco, que era jefe del gobierno, ¿vale? Luego había procuradores natos por su cargo, fíjate. Si eras alcalde de una ciudad principal, también estabas en las Cortes. Si eras rector de las universidades, también estabas en las Cortes. Si eras de la jerarquía eclesiástica, también había algunos que estaban en las Cortes, formaban ese gobierno. Pues se trata de una representación corporativa por tercio. ¿Qué quiere decir esto? Que Franco se aseguraba que la representación que había, pues allí estuvieran representados todas las fuerzas institucionales que apoyaban al régimen, ¿vale? Y que él quería tener controladas, pues las universidades, las iglesias, la organización territorial, ¿de acuerdo? Los municipios, los sindicatos, el partido, todo estaba metido en las Cortes de tal manera que él podía manejarlo a su antojo y podía ver lo que se estaba cociendo allí para que nadie sacara los pies del tiesto, ¿entiendes? Todo absolutamente unidos, sin separación de poderes, como corresponde a un régimen dictatorial. Con la Ley Orgánica del Estado del 66 surge un cuarto tercio, ¿no? Una cuarta sección, digamos, que son los procuradores del tercio familiar. La familia era muy importante en toda la ideología franquista. Alguna cosa buena debía tener, ¿no? Patria, familia y religión, te lo pongo ahí. Son las cosas fundamentales, las bases fundamentales ideológicas del régimen. Bien, entonces un tercio familiar, bueno, pues si eras cabeza de familia, estabas representado, ¿de acuerdo? A todo este sistema es al que se le llama democracia orgánica, entra dentro de este lavado de cara que Franco quiere presentar frente a Europa, ¿de acuerdo? Territorialmente, igual había gobernadores civiles y gobernadores militares, ¿de acuerdo? Había capitán general en cada provincia y un gobernador civil en cada provincia, para que quedara claro que había una dualidad de poder. Había poder militar y poder civil, ¿de acuerdo? Por supuesto no había autonomía, ¿eh? Lo que había en cada provincia era un gobernador civil, un representante del gobierno central en cada provincia, se llamaban gobernadores civiles, y luego el capitán general, que era poder militar en cada provincia. Y nada de autonomías y de gobierno autonómico y eso, por supuesto, nada. Y luego la ley de unidad sindical, que no era de las 7 fundamentales, que regulaba pues esos sindicatos donde todo el mundo tenía que estar apuntado, ¿no? Donde estaban los empresarios, trabajadores, etc. Bien, pues esto sería la institucionalización del régimen, que a mí me parece que es un rollo, porque eso es una opinión personal. Entonces, en verdad, pues, hay alguien que le pueda interesar. ¿Vale? Y finalmente, la política de la economía autárquica, que he hecho este esquemita breve, siguiendo instrucciones de, como sabéis, Santiago. ¿Vale? Un esquema breve, lo tenéis ahí. Este punto 4.5, pues habría que unirlo de alguna forma al punto 6.3, que nos habla de la economía de Franco
después de los años 40. Aquí estamos un poco centrados, este punto 4.5 se centra en los años 40. El objetivo de Franco, recordad, era siempre la autarquía, sobre todo en los primeros años. ¿Se fomenta qué cosa para ello? Pues el aislamiento del exterior. ¿Cómo se fomenta el aislamiento del exterior? Pues promocionando el consumo de productos y de artículos nacionales, ¿vale? Para que no haya que importar nada ni nada. Entonces, consumir productos nacionales. Y también se fomenta o se provoca la intervención del Estado en la economía, el intervencionismo económico, que abriza una economía que es tan propio también de las dictaduras. En contra, ¿verdad?, de lo que es el liberalismo económico, democrático, liberal. ¿Cómo se hace esto? Pues interviniendo, por ejemplo, los precios, ¿no? Los precios de los productos tienen que ser esto, las cantidades, ¿no? Pues toda esta cuestión, el gobierno interviene y limita la libertad económica, el liberalismo económico. En cuanto al comercio exterior, ¿qué? Pues se reducen esas importaciones, ya lo hemos dicho. Sube, claro, al reducir las importaciones, ¿qué ocurre? Que las materias primas que tenemos aquí, o las fuentes de energía, pues son las que tenemos, que no son muchas. Si yo reduzco las importaciones, las únicas materias primas que tengo son las que tengo aquí en España, porque me han dejado entrar de otro país. Por tanto, son menos. Y si son menos, la demanda de estas materias primas aumenta, porque hay menos. Y si la demanda aumenta el precio. Esto todo es una bola económica que va sumiendo a España en un desastre económico durante los años 40. No obstante, ahora es cuando se empieza a fomentar la industria, en el año 41, con el famoso INI, el Instituto Nacional de Industria, que se crea ahora en el 41, y surgen pues, empresas, pues, todos conocéis, como Iberia, Endesa, Renfe, Compañía Telefónica de Telecomunicaciones, ¿vale? Bien, el Estado regulaba precios y comercialización, había bajos precios oficiales, todo influye, si el precio oficial es más bajo, es lo que estaba ocurriendo ahora con los agricultores antes de que llegara el coronavirus, que con el coronavirus se les va a escuchar todo. Pero los agricultores decían, si los precios son tan bajos, ¿para qué vamos a producir? Y entonces baja la producción. Total, un poco lío. Cuando los precios oficiales intervenidos por el Estado bajan, pues baja también la producción, porque yo, agricultor, no me interesa este kilo de tomate, no, es que ni me interesa venderlo, porque es que no me sale más caro, voy a pérdidas, ¿entiendes? Lo que llamaban los agricultores. Yo trabajo a pérdida, porque no le saco dinero a este kilo de tomate. Este kilo de tomate me ha costado a mí producirlo 4 pesetas, y el Estado de Franco me está diciendo que lo puedo vender como máximo a 3, o a 4,2, o a 3,9. Vamos a pérdida, entonces eso es un poco lo que ocurre. El resultado de toda esta economía que os he resumido aquí muchísimo es un profundísimo estancamiento económico, ¿de acuerdo? Bueno, hay un colapso en el comercio exterior, cae la producción y el consumo, baja el nivel de vida, bueno, pues todo esto que os pongo ahí, ¿vale? Este es el cuadro un poco de la economía en los años 40, ¿vale? Franco tenía una idea muy clara, pero no consigue llevarla a cabo porque quizá en su cabeza había una idea de España que no se correspondía con la realidad de España, y no al alza, sino a la baja. Probablemente la idea de España, la idea que Franco tenía en la cabeza de España, probablemente, y esto es una opinión personal, fuera muchísimo más baja y muchísimo más leve y muchísimo más débil y muchísimo más raquítica que lo que España verdaderamente es. España es muchísimo más grande que la España que tenía pensada Franco y que la España que consiguió Franco. España es muchísimo más que Franco, y España es muchísimo más inmensa y muchísimo más imperial, si tú quieres, y muchísimo más grande que lo que Franco soñó de ella. Esto tenéis que tenerlo claro. Esto es una opinión personal, pero hay mucha gente que dice, no, España, Franco, espérate, España, Franco, no. Franco, que me parece muy bien, y España por otro lado. O sea, España no me la... Es como Iglesia y Franco. No, espérate. Franco, que me parece muy bien, lo que tú quieras, Franco. Y la Iglesia, pero la
irse por otro. O sea, esto, que la iglesia cometió errores en época franquista, vale, pero que esto, el amor al enemigo, el cargar con las culpas de otro, o sea, algo que ha hecho otro, la culpa de lo que ha hecho ese, venga, yo la asumo, que me maten a mí. Amar al enemigo, esto Franco ni lo olía, por muy católico que dijera que era, ¿entiendes? O sea, vamos a poner las cosas en su sitio. Esto es una reflexión final que he querido hacer para llegar a los 30 minutos. Desastre de vídeo. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan ya solamente 3 vídeos. Ya será la semana que viene. Aunque yo lo voy a grabar ahora. Es que me he pegado un maratón de grabarlo todo. Bueno, adelante.